El mes pasado arrancamos una serie de encuentros con Sebastián Botticelli, que es profesor de filosofía y doctor en ciencias sociales, es docente universitario, es investigador también, para hablar de la nueva representación de lo humano, algo que pareciera evidente pero que recién empezamos a nombrar. ¿Qué implica esa nueva representación en los tiempos que vivimos, finales del primer cuarto del siglo XXI? Así que hoy Sebastián va a cerrar esta primera parte de estos 4 encuentros. Posiblemente habrá más, porque el tema es lo suficientemente complejo y atractivo como para volver a encontrarnos por ahí en algunos meses y desarrollar algo similar. Pero quizás sea bueno hacer como un pequeño resumen de dónde venimos para quienes se suman hoy. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué tal? Muy buen día, Sergio. Muy buen día, Karina. Hola. Muy buen día a la audiencia. Bienvenido. Bien, bueno, llegamos a este punto, ¿no? Digamos, un cuarto encuentro en el cual tratamos de condensar algunas de las ideas sobre las que hemos estado dando vueltas los sábados anteriores. El sábado anterior puntualmente hablamos sobre las mutaciones en las lógicas de la representación democrática. Eso. Y tiene muchísimo que ver con la manera en la cual nos pensamos a nosotros mismos en tanto sujetos, quizás en tanto especie, y hoy tenemos que asomarnos a un tema que me parece a mí de alguna forma condensa muchas de las líneas, no para cerrarlas, ¿no? Estos temas se trata justamente de enriquecer, cuanto más enriquecidos, me parece a mí, más abiertos quedan. Pero aparece esta cuestión, ¿no? Elegí esta pregunta como disparadora. ¿Cómo desafían a las concepciones éticas, a nuestras concepciones éticas, las nuevas representaciones de lo humano, las nuevas formas en las cuales nos pensamos a nosotros mismos? Esa es la pregunta de la que vamos a arrancar. Para llegar a elaborar algún tipo de respuesta, insisto, que no se trata de cerrar ideas, ¿no? Sino justamente de abrir 2 o 3 cuestiones que me interesaría dejar un poco más en claro, para que se entienda, ¿no? El punto de partida, sin hacer de esto una exposición magistral, ni mucho menos, pero una idea básica como primera cuestión. La ética no se trata, en principio, no trata sobre el bien y el mal, entendidos como conceptos en sí mismos. No por hacer un curso de ética salimos siendo mejores personas. Solemos presentarlo de esa manera. Bien. En las clases. En todo caso, el bien y el mal van a tener que ver con la moral, por ejemplo. Que es otra cosa. Que es otra cosa. De hecho, la ética observa la moral, si se quiere, toma la moral como objeto de estudio. La ética piensa más específicamente en el fundamento de las acciones humanas y de cierto tipo de acciones humanas, porque, en principio, subirse al colectivo y pedir el boleto mínimo no es una acción que sea plausible de pensar desde el punto de vista ético. En principio, luego podría ampliarse y complejizarse. Y además la ética presupone que las acciones son llevadas a cabo por sujetos que tienen una voluntad que les es propia, que obran con libertad y con una racionalidad que los direcciona. Eso es un conjunto como de nociones básicas que se necesitan para que la ética, en tanto reflexión, tenga lugar. Y dentro de la ética hay un subconjunto de perspectivas particulares que se basan en principios. Esta es una idea fuerte, ¿eh? ¿Qué es un principio ético? Un principio es una norma que guía el comportamiento humano. Y que una vez que se establece, se da por buena, se da por válida y se toma como punto de partida. Son estándares que guían nuestras acciones y nuestras decisiones y son además marcos de referencia para la reflexión ética. Un ejemplo, la autonomía de las personas. Presuponemos que las personas actúan porque deciden actuar de esa manera. Y eso no se pone en cuestión. Otro ejemplo de un principio, la igualdad entre las personas. Lo conversábamos el sábado anterior en referencia a las estructuras de la democracia, ¿no? Presuponemos que las personas son iguales en cuanto a su capacidad de pensar. Y no ponemos en cuestión eso. Ese es el punto de partida. Y luego de allí evaluamos. Entonces, más o menos hasta acá estas 2 ideas, ¿no? La ética no es moral y hay éticas que se basan en principios. Eso. Dentro del campo de las reflexiones éticas, un subcampo que es muy importante y tiene mucho que ver con las temáticas que hacen a este programa, es el campo de la bioética. La bioética surge durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Todo lo que había dicho antes podría remontarse a los antiguos, como solemos hacer. La bioética existe específicamente desde la segunda mitad del siglo XX y tiene que ver con reflexiones que hacen a
la investigación científica y a la práctica médica, especialmente lo que tiene que ver con los modos en los cuales esas prácticas y esas investigaciones afectan o podrían afectar a la vida humana y al medio ambiente. Entonces, la bioética toma a su cargo la reflexión respecto de temas muy delicados, como por ejemplo la experimentación con seres humanos, la atención de las personas hacia el final de su vida, la genética, la genómica, la reproducción asistida, y busca tratar de orientar los campos de acción que se abren y que hasta hace muy poco tiempo, puesto en una perspectiva histórica, no eran ni siquiera imaginables. Esto es algo que hemos dicho, ¿no? en los sábados anteriores. Se hablan de pronto campos de acción que hasta hace poco pertenecían más propiamente a la ciencia ficción y ahora de pronto están a nuestro alcance. Entonces aparecen preguntas nuevas, claro. Preguntas que no habíamos imaginado. Existen comités de bioética, ahora yo no estoy hablando de teoría, sino de cuestiones institucionales bien concretas, que dentro de un marco legal regulan las investigaciones que se hacen, por ejemplo, a la hora de desarrollar medicamentos. Lo vivimos con las vacunas durante la pandemia de COVID, ¿no? Por ejemplo. Eso no se puede realizar de cualquier manera, ni se puede realizar de la forma más ágil. El criterio de la eficacia y la eficiencia ha demostrado durante el siglo XX ser, como mínimo, insuficiente para la orientación de acciones e incluso como criterio para evaluar desde el punto de vista ético. Entonces, el desarrollo de vacunas, el desarrollo de medicamentos y también el desarrollo de, por ejemplo, tecnologías como todo lo que tiene que ver con la producción agrícola ganadera, que después de una forma u otra van a terminar afectando la vida humana y vamos a ver un poco más adelante, no solo a la vida humana. ¿Hasta acá estamos? Perfecto. ¿Sí? Clarísimo. Entonces, dentro de los comités de bioética existen dos principios generales, pero muy importantes, que ahora voy a detallar, que funcionan como base del modo de trabajo que tiene el comité de bioética. Un comité de bioética, piensen en un grupo de gente que proviene de disciplinas diferentes. Gente que viene de la biología, gente que viene de la medicina, gente que viene de las ingenierías y gente que viene de la filosofía. Y la idea de un comité de bioética no es decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino realizar sugerencias que justamente orienten las indagaciones. Dos principios, decía, que pululan dentro y que están a la base del trabajo que hacen los comités de bioética. Existe el principio de responsabilidad y hay otro principio que es una suerte como de contracara o de correlato del principio de responsabilidad, que es el principio de precaución. ¿Cómo se formula el principio de responsabilidad? Tengo aquí una formulación así, como bien concreta, bien directa, que me parece que nos va a dar una idea bastante clara de cómo opera este principio. El principio de responsabilidad dice que los humanos, debemos obrar de tal modo que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Actuar de un modo tal que nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Podemos formularlo por la negativa también. Obrar de un modo tal que los efectos de nuestras acciones no sean destructivos ni vayan en contra de las futuras posibilidades de una vida auténtica en la Tierra, del desarrollo de una vida auténtica en la Tierra. Ese es un primer principio. Y esto tiene como correlato el principio de precaución, que se formula de esta manera. Obrar de modo tal que los efectos de tus acciones no pongan en peligro las condiciones presentes o futuras de la vida, evitando correr el riesgo de producir daños irreversibles, sea que estos daños se presenten como una posibilidad certera o siquiera probable. Y ahora podemos conversar un poco, ¿no?, de cuáles son las consecuencias que se desprenden de esto. Somos responsables, nos están diciendo estos principios, del modo en el que la vida se desarrolla en la actualidad y de las condiciones en las que la vida humana se va a desarrollar en el futuro. Hay acciones que podemos estar realizando hoy que van a tener consecuencias no para nosotros, sino para las generaciones que vengan detrás. Esas consecuencias tienen que ser consideradas, tienen que ser sopesadas. Y en más de un caso, desde las tecnociencias se nos pueden decir, bueno, pero no tenemos manera de calcular exactamente cuáles van a ser las consecuencias potencialmente negativas de las acciones que estamos tomando hoy. Y allí es en donde el segundo principio, el de precaución, dice, bueno, pues entonces quizás sea conveniente no avanzar en esa dirección.
hasta que podamos tener un poco más en claro qué es lo que pudiera llegar a pasar, no solo a nivel de los peligros, esto es una distinción importante en este punto, no solo a nivel del peligro, sino también a nivel del riesgo, básicamente, ¿no? Si yo estoy manipulando cables que tienen energía eléctrica con las manos mojadas, estoy corriendo un peligro. Es lo más probable, es altamente probable que suceda que yo de alguna manera termine electrocutado. Mucho menos probable es que si yo cruzo la calle mínimamente distraído, me pise un auto. Cruzar la calle es un riesgo. Bueno, no hay que, la ética lo que invita es a manejarse no solamente en el nivel de los peligros, que es donde la cuestión ahí está como más clara y qué podría salir mal, es más claro para todos, sino que nos invita a calcular desde el umbral de los riesgos, que son siempre potenciales. Pero ¿qué ocurre? Cuando vos estás cruzando la calle distraído y el auto ya te pisó, el daño es irreversible. Cuando estamos articulando un tipo de producción que va a modificar un bioma y que puede llegar a hacerlo de un modo que es nocivo para ese bioma y para los biomas que lo rodean, una vez que esa modificación se produjo y que el daño está hecho, no puede volverse atrás. Era necesario armar este tipo de reflexiones y generar esta clase de precauciones antes de comenzar la intervención. Claro. Eso es un factor muy importante en el modo en el que trabajan los comités de bioética. Tener presente que hay un montón de daños que una vez que llegan a realizarse, no pueden revertirse. Claro. Había que haberlo pensado antes. Entonces, el lugar de la ética al interior de la producción de conocimientos tecnocientíficos tiene que estar desde el comienzo acompañando. El ejemplo, esto sí lo hemos mencionado en sábados anteriores, ¿no? Exagerado y hasta... Bueno, exagerado es el de la bomba atómica, ¿no? Una vez que la bomba atómica ya está hecha, ¿y qué otra cosa se puede hacer con una bomba atómica más que hacer desaparecer una ciudad? Por ahí habría que haberlo pensado antes. Es una exageración, pero me parece que grafica. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, retomamos con Sebastián Botticelli, quien nos está invitando a ver un poco esto de cómo nos reconsideramos y cuáles son las representaciones o las nuevas representaciones del humano en medio del auge de la inteligencia artificial, en medio de todo lo que nos estamos diciendo referido a que podríamos vivir por lo menos muchos años más de los que el promedio de las últimas décadas indican. Y entonces, frente a esto, ¿cómo nos paramos? ¿Cuál es la actitud ética? ¿Cuáles son los cuestionamientos, las preguntas? Y sobre eso empezamos a andar esta mañana y ahora nos propone Sebastián ahondar sobre los cuestionamientos posthumanistas, dice él. Claro, ahora llegamos al momento de la transformación. Lo que conversábamos en el bloque anterior sobre principios éticos, hunde sus raíces en tradiciones que son antiguas y que por sobre todas las cosas tienen al hombre como centro. Si nos fijamos en la formulación del principio de responsabilidad, habla de la dignidad de la vida humana. Está presente ahí, nada cuesta verlo, esta figura antropocentrada, sí, ¿no? De ese humano que nuevamente deja a todos los reinos de lado. Y claro, se enfrenta a la naturaleza es lo otro de lo humano es lo otro de la naturaleza, eso. Y lo humano es lo que vale más que la naturaleza, porque es distinto de la naturaleza. Y es lo que hay que preservar desde este punto de vista de la ética. Aparecen los planteos que se reúnen bajo este título, que puede sonar un poco rimbombante, posthumanistas, que lo que vienen a señalar justo en este punto, es particularmente sensible. Tenemos que poner en cuestión la excepcionalidad de lo humano, tenemos que poner en cuestión que el humano sea el centro y que desde esa centralidad se arrogue a sí mismo el derecho de disponer de todas las demás formas de vida. ¿Por qué tenemos que poner en cuestión esto? Por una serie de ideas, pero yo me voy a quedar centralmente con esta. La vida es vida en tanto que se funciona en redes. La vida está imbricada. El ser humano no existe, no vive por sí mismo y como una entidad biológica aislada, claro, de su medio, de sus ecosistemas. Entonces, si antes hablábamos de principio de responsabilidad y principio de precaución, lo que los cuestionamientos poshumanistas vienen a traer como interrogante es responsabilidad de quién
¿Y precauciones ante quién? Porque para la tradición del siglo XX, esas dos preguntas se responden con responsabilidad del humano y precaución ante lo humano. Hay que ampliar ese rango. Esa es la vuelta de tuerca que necesitamos darle. Las consideraciones éticas, propone el poshumanismo, tienen que extenderse hacia lo no humano. Hay quien dice incluso hacia lo no orgánico, hay quien dice incluso hacia lo artificial, hacia las máquinas y hacia las tecnologías. No me voy a meter en eso ahora, pero lo menciono porque está esto en discusión, ¿no? Si hay también una suerte de responsabilidad que el humano debe ejercer hacia sus propias creaciones. Y hay que reconocer, dicen estos planteos poshumanistas, que la capacidad de actuar está distribuida, que no se centra en el sujeto humano, autónomo, soberano. Entonces no se trata de proteger esa figura de el hombre, graficada por ahí, ¿no? En el cuadro de Da Vinci del hombre de Vitruvio. No se trata de proteger a esa figura, sino justamente sacar esa figura de ese cuadro, sacar esa figura de dentro de esa proporción perfecta del círculo y del cuadrado, y arrojarlo a la multiplicidad del devenir, de la que efectivamente forma parte. Nosotros estamos sumidos en una constante de cambios que son del orden de lo biológico y que tienen que ver centralmente con relaciones entre seres y entre especies. Entonces, desde este punto de vista, la prudencia ya no se va a tratar solamente de proteger la vida estrictamente humana, en su versión actual y en sus condiciones futuras, sino de gestionar con el máximo de precaución que se pueda las transformaciones de lo viviente, incluso en su imbricación con lo artificial. La precaución, el principio de precaución, tiene que extenderse hasta incluir la evaluación de las interdependencias, de los ensamblajes, otra palabra ahí que las perspectivas poshumanistas trabajan mucho, con sus consecuencias éticas y políticas, los ensamblajes entre diversos seres. El riesgo del que hay que intentar distanciarse, del que hay que intentar calcular y lo que hay que intentar prevenir, el riesgo no va a estar solo en dañar las condiciones futuras para el desarrollo de la humanidad, sino en dañar las condiciones de las redes vitales que hacen que la humanidad, en su imbricación con todos los otros seres, sean posibles. El poshumanismo habla de tratar de pensarnos por fuera de nuestro aislamiento especista para entendernos como constitutivamente implicados en el mundo. Constituimos mundo y el mundo nos constituye a nosotros, y ese mundo es un mundo natural, cultural, biológico y tecnológico. Con lo cual, estos planteos demandan un pensamiento ético, por supuesto postantropocéntrico, ya lo dijimos, pero además un pensamiento ético más sensible a las diferencias, más ecologista, que sea entendiendo a lo eco como, ¿no?, una manera de pensar la generalidad que nos abarca, y de ser responsables con cuidado y con atención que debemos dispensarle hacia las especies con las que nos co-constituimos. Y esto nos lleva a una serie de frases. No traje hoy una cita extensa, pero hay 3 o 4 frases que me interesa recuperar porque me parece que ilustran muy bien esto, de una pensadora que se llama Karen Barad, que es muy interesante esta pensadora porque viene del campo de la física. A mí me seduce particularmente la cuestión de la interdisciplinariedad, ¿no? Como rompe la lógica de las puertas de las facultades. Trabaja sobre nuevos materialismos y de allí cruza con teorías éticas, teorías feministas y nutre muchas miradas del poshumanismo. Fíjense, voy con 3 o 4 frases con las que nos convida Karen Barad. Ella dice: la responsabilidad es una cuestión de marcar el mundo, de diferenciarse y de participar en su devenir. Somos responsables en tanto que nos hacemos cargo de nuestro lugar en el devenir de un mundo que nos comprende y que nos abarca, que no somos solo nosotros. Dice Karen Barad: no hay una posición de exterioridad ética porque no hay exterioridad ontológica. Esta palabra puede sonar un poco fuerte, pero la ontología tiene que ver con el estudio de lo que es. El sujeto tradicional se piensa a sí mismo como alguien que está observando la situación y toma decisiones desde un afuera. Karen Barad dice: no estamos afuera, estamos dentro. Estamos dentro. Hagámonos cargo de eso y practiquemos la responsabilidad y la precaución desde esa interioridad, no como observadores. Somos partícipes directos, indefectiblemente, de las redes vitales. Karen Barad dice: la justicia
no es una cuestión de corregir errores pasados, sino de responder a los entrelazamientos presentes. La justicia no tiene que venir a reparar un daño una vez que ese daño ya se hizo. La justicia tiene que pensarse en acto. Bueno, la justicia es ahora. Y por última de las citas de Karen Barad, la ética no trata sobre la correcta elección moral de un sujeto preexistente, sino sobre la posibilidad misma de responder a los otros con quienes estamos constitutivamente entrelazados. Precaución y responsabilidad para con las redes vitales que nos comprenden y de las que formamos parte indefectiblemente. Sí, y me parece que estas frases que elegís de final terminan de hacernos entender que somos interdependientes, ¿no? Somos parte, lo que ella dice, de un mundo complejo, y ahí habrá que ver cómo vamos a decidirnos a actuar. Ahí tenía un llamado que decía: la inteligencia artificial y la robótica, ¿formará parte de una nueva especie o es muy temerario pensar esto? Dice Isabel de Boulogne. Bueno, son algunas de las cuestiones que ahora se discuten. Se habla de la generación de tecnologías sintientes, y si ese fuese el caso, que estamos transitando ese camino, estas mismas preguntas que estamos haciendo respecto del humano y respecto de las redes biológicas que involucran a lo humano podrían extenderse perfectamente hacia esta nueva categoría de seres. Es como las reglamentaciones y lo que tiene que ver con la justicia con respecto a todo lo que es redes, todo lo que es, ¿no?, inteligencia artificial. ¿Cómo va a actuar la justicia ante todo esto que se viene? Que son planteos que la justicia nunca antes se había hecho, no había tenido necesidad de hacerse. No. Con las tecnologías eventualmente nos va a pasar lo mismo. Y son interrogantes, ¿eh? Yo las respuestas todavía no las tengo. No. Ni por ahí creo que yo vaya a tenerlas. Pero sí me interesa, siguiendo este hilo de lecturas que más o menos vengo sugiriendo, son problemas que nos van a interpelar de una manera indefectible. No va a haber manera de barrer todo esto debajo de la alfombra. Es que ya está pasando. Absolutamente. O sea, ya hay delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con estafas. Bueno, ¿qué pasa si una inteligencia artificial te estafa? ¿Qué haces? ¿Cómo la llevas a juicio? Exactamente. Claro. ¿Cómo se establece la responsabilidad? ¿Cómo haces una denuncia? Sí, exactamente, ¿no? exactamente. Y eventualmente cuando una de estas inteligencias artificiales hace algo que a los programadores no termina de gustarles, hasta ahora lo que los programadores hacían era sencillamente desactivarla. Y ahora aparecen planteos que dicen, bueno, vamos a poner en cuestión el derecho que tiene el programador de desactivar la inteligencia artificial una vez que ésta ya ha sido lanzada y claro, está funcionando, porque de alguna manera acaba de crear una entidad. Todo esto vuelta como parte de discusiones, pero es un mundo muy distinto al que nos asomamos, para el cual estamos recién trabajando sobre la precisión de los interrogantes, pero me parece a mí que lejos todavía de encontrar las respuestas. Sebastián Botticelli. Sebas, ¿cómo seguís? ¿Tenés talleres, tenés universidad, facultad, alumnos? Sí, todo eso y mucho. Sí, yo trabajo en universidades nacionales dando clase dentro de cargos regulares en cátedras, y cada tanto aparece la posibilidad de dar algún taller para gente cuya curiosidad haya sido despertada por esta clase de interrogantes. Claro. Talleres abiertos al público que pueden darse por ahí de forma presencial, de forma virtual. Cuando eso suceda, yo les voy a hacer llegar, por supuesto, la invitación, sin ninguna duda. Sí. Por Qué favor. Bueno. Y bueno, y a vos finalmente, ¿qué es lo que más te inquieta de todo este repertorio que desarrollamos en las 4 semanas? Lo que más me inquieta son dos cosas, ¿no? Que pueden ser la cara y la contracara, que podrían conformar una misma moneda. Me inquieta el posicionamiento que tiene que ver con aferrarse a la tradición y negar todos estos nuevos desafíos y decir, bueno, todo esto ya fue pensado, todo esto, las respuestas ya están establecidas. Está todo inventado. Está todo inventado. El curso de la acción humana ya está definido, ya sabemos lo que es la civilización, lo que es el progreso, eso no debe cuestionarse. Esa es una de las actitudes que a mí me genera rechazo. Y la otra, que no me parece menos peligrosa, es la de correr detrás de la novedad y pensar que los planteos de una filósofa física como Karen Barad han bajado de un plato volador y no se nutren también de lo que viene antes. Calibrar
cuánto de lo que se presenta como nuevo, cuánto hay en aquello que se presenta como nuevo de cosas que ya estaban de alguna manera antes. Por resumirlo en una única pregunta, ¿dónde está exactamente la novedad? Eso es un problema dentro del problema. Está bueno lo que decís, porque todo el tiempo estamos diciendo o nombrando supuestas novedades. Y vos lo que decís es, no sé si hay tanta novedad. Claro. O dónde está exactamente la novedad, ¿no? Porque, bueno, esto que se está sugiriendo ahora, de alguna forma ya estaba dicho, no sé, he tenido discusiones en donde aparecen, pero esta idea uno la puede encontrar en renacentistas como Pico de la Mirándola. Hace mucho claro, tiempo. de hace mucho tiempo. ¿Cuál es exactamente lo nuevo? Bueno, es mucho más fácil, ¿no? Dejarse llevar de las narices por aquello que se presenta como novedoso, que de vuelta, armar esta sospecha dentro de la sospecha. Pero el rigor de la reflexión requiere que nos hagamos esas preguntas, y la palabra de vuelta, rigor, ¿se acuerdan como cuando hablamos del límite? Sí. Puede sonar piantaboto, puede sonar antipática, pero a mí me parece que es clave en esta cuestión. Tenemos que pensar de una manera rigurosa, incomodarnos mucho con estas preguntas que se meten adentro de otras preguntas y adentro de otras preguntas, porque los desafíos que tenemos por delante son impresionantes. Tenemos que intentar al menos estar a la altura. ¿Cuáles son los focos de pensamiento? ¿Dónde se discute y se interactúa con estas cuestiones de modo riguroso, como decís vos? Hay muchos y muy diversos, la mayoría de los cuales la parte del rigor por ahí aparece un poco más relegada. Yo siempre trato de prestar atención a aquellos lugares en donde hay reuniones interdisciplinarias. Y me genera cada vez más desconfianza aquellos lugares en donde nos reunimos a discutir entre quienes estamos de acuerdo. Claro. Porque de lo que sea. Lo conversábamos también el sábado de la semana pasada. Cuando vos lo que querés es que confirmen la opinión que ya traía, vos no estás pensando, estás repitiendo. Eso. Entonces lo que apuesto es, yo trato de buscar esos lugares allí donde aparecen voces disonantes y desafiantes que incomodan y que generan incluso rispideces. No hay que tenerle miedo a la rispidez. No es fácil encontrar esos lugares también, ¿no? Vivimos un momento, ¿no? Claro, vivimos un momento en el cual lo que queremos es juntarnos a confirmar lo que ya nosotros pensábamos y sentirnos cobijados en la aprobación de otros. Yo voy en busca de la desaprobación y del desafío, porque entiendo que la polémica y no la confirmación es lo que tiene que motorizar esta clase de reflexión. Interesantísimo lo que nos dejas de final. Muchas gracias, Evas, por todos estos días, por tu estudio, por tu perseverancia, y por haber planteado con tanta claridad algo que resulta esencial para revisar, para hacernos más preguntas. Desde el primer día Sebas nos dijo, yo si participo, si creen que puedo aportar algo, va a ser desde la pregunta, ¿no? Bueno. Llamándonos a la pregunta. Y en estos tiempos a mí me parece clave, ¿no? Eso, motivarnos por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación, Karina también. Disfruté muchísimo de venir y ojalá que nos reencontremos en un futuro no lejano. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.